Mateo 9, 14 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos de Juan, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño sin remojar en un manto viejo, porque la pieza nueva tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se pierden. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Así, las dos cosas se conservan. El relato de hoy nos dice que estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, se acercaron los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que el Bautista fue un hombre muy carismático que había iniciado un importante movimiento de conversión a Dios. Tenía como señal un bautismo y exigía una fuerte disciplina de vida que incluía el ayuno y el rechazo radical del pecado a fin de prepararse para el juicio definitivo de Dios. Porque el reinado de Dios está por venir. Bueno, pues resulta que eso que hizo Jesús, de sentarse a la mesa con publicanos y pecadores en casa de Mateo, no solo escandalizó a los fariseos, sino también a algunos seguidores de Juan. Esos últimos andaban desconcertados porque Jesús invitaba a pecadores a formar parte del reinado de Dios. Pero además porque no exigía a sus discípulos la práctica del ayuno. Y si no ayunan, ¿cómo van a prepararse para la venida del reinado de Dios? Entonces se lo preguntaron directamente: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos hacemos? En el mundo religioso judío, el ayuno se consideraba una práctica importante para establecer relaciones correctas con Dios. Era costumbre de los fariseos ayunar 2 veces a la semana, los lunes y miércoles. Y los discípulos de Juan ayunaban para prepararse al inminente juicio de Dios. Ayunar no solo significaba abstenerse de comer, significaba también todo un modo de vivir austero y sencillo, que expresaba una disposición correcta para la venida del reinado de Dios. Bueno, pues resulta que a los ojos de ellos, los discípulos de Jesús no tenían tal disposición. Más bien parecían tomar la vida con ligereza. Sucede que el modo de proceder de los discípulos de Jesús responde a la imagen de Dios Padre que Jesús les ha transmitido. La de un Dios que es un papá bueno y cariñoso con sus hijos. Si bien al inicio de su vida pública, Jesús fue a buscar a Juan para hacerse bautizar por él, con el paso del tiempo quedó claro que el mensaje de Jesús se fue alejando del mensaje del Bautista, y que las prácticas religiosas de ambos también. Un ejemplo fue su modo de entender el ayuno. Parece que para los discípulos de Juan, el ayuno se había convertido en un fin en sí. En cambio, para Jesús el ayuno era solo un medio, que ayudaba tanto cuanto. Es importante mencionar que Jesús de ningún modo descalifica el ayuno. Al contrario, para él el ayuno ciertamente sirve para que la persona se disponga mejor ante Dios. Le ayuda a relacionarse con él más fácilmente, a tener más claridad al momento de tomar una decisión y la hace más sensible a las mociones del espíritu. Además, como nos lo cuenta el relato de las tentaciones en el desierto, Jesús mismo practicó el ayuno. Sin embargo, para él, el ayuno era solo un medio. Su único fin fue su Padre. Por eso Jesús respondió a los discípulos de Juan diciéndoles: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Lo que Jesús resalta en su respuesta es que lo importante es estar con Dios, que la gente experimente la presencia de Dios. Y cuando uno logra esto, entonces todos los medios se vuelven innecesarios, pues ya se alcanzó el fin. Y estar con Dios debe producirnos una enorme alegría, así como la que produce la fiesta de bodas de un amigo al que queremos mucho. Y cuando hay fiesta y alegría, lógicamente, no hay espacio para el ayuno. Por lo tanto, a diferencia del Bautista, Jesús nunca impuso disciplina alguna a sus discípulos. Para San Pablo, el cristiano estaba llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios.
Y esa libertad, que es una libertad responsable, está guiada por el derecho de y el respeto a los demás. Pero dice Jesús, llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Con estas palabras alude al momento de su crucifixión y muerte. En esos momentos de ausencia de Dios, el ayuno ayudará mucho, pero ahora no. Entonces Jesús pasa a explicarles que su propuesta es una total novedad y que su camino es una manera distinta de ver la vida, tan distinta que los viejos esquemas no la logran entender. Y para que se den cuenta de esta limitación, les pone 2 ejemplos. El primero es el de un vestido viejo y roto. Nadie, dice, usa un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque el pedazo nuevo añadido, al lavarlo se encoge y tira del vestido, y la rotura se hace más grande. Bueno, pues ese vestido viejo es la religión de Israel, el culto al templo y la ley de Moisés, pero de tal manera como la habían venido interpretando escribas y fariseos. Y el ayuno de Juan lo único que está haciendo es poner parches a un vestido viejo. Cuando esto se hace, el resultado es desastroso, pues al encogerse el parche nuevo, la tela vieja se rompe más. El segundo ejemplo es el del vino, y dice, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos porque los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. El odre es un recipiente o garrafa para guardar vino o aceite, hecha de pellejos de cabra cocidos. El odre, cuando está nuevo, es flexible y se adapta a la fermentación del vino. Pero con el tiempo los odres se endurecen y pierden su elasticidad. Y entonces ya no sirven para guardar vino nuevo, pues no son capaces de resistir la fermentación. Bueno, pues los odres viejos son la religión de Israel, el culto al templo y la ley de Moisés, pero distorsionada por los escribas y fariseos. Con estos 2 ejemplos Jesús quiere enseñar a los discípulos de Juan que el anuncio que él trae es una total novedad para el judaísmo, una novedad que no se puede entender con los viejos esquemas mentales de los escribas y fariseos. Y esta novedad consiste en la presentación de una nueva imagen de Dios y de un nuevo modo de vivir si queremos volver a Él. El Dios que nos muestra Jesús no es un Dios discriminador, sino acogedor. No es un Dios castigador, sino perdonador. No es un Dios que exige que nos saquemos todos la máxima nota en nuestras tareas, sino un Dios que espera que cada uno de nosotros le dé todo lo que pueda. No es un Dios que ejerce disciplina, sino uno que te cambia el corazón por medio de su cariño, de su ternura y de su amor. El Dios que nos muestra Jesús es un papá tierno y perdonador. Para entender a un Dios así, es necesaria una mentalidad nueva, amplia, abierta, joven, elástica, así como la flexibilidad de los odres nuevos. Pues solo un modo nuevo de ver la vida es capaz de contener esta enseñanza. En cambio, una mentalidad rígida como la que el pueblo se había ido haciendo con el paso del tiempo, a causa de las rígidas tradiciones y costumbres de Israel, que los escribas y fariseos habían fomentado con su interpretación literal de la ley, habían convertido al judaísmo en un odre viejo. Entonces, aplicar las enseñanzas nuevas de Jesús a las rígidas creencias milenarias que se había hecho Israel es como parchar con tela nueva un vestido viejo y desgastado o meter el vino nuevo en odres viejos. Por eso dice Jesús tajantemente, de ninguna manera, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. De la misma manera, así como sucedió con la religión de Israel, los odres en donde la Iglesia guarda las enseñanzas de Jesús no pueden perder su elasticidad, no pueden hacerse rígidos, viejos e intolerantes, pues si así sucede, el mensaje de Jesús se pierde. Los odres en los que la Iglesia transmite la buena noticia deben mantener su frescura y lozanía y estar constantemente adaptándose al tiempo, a los lugares y a las personas. No podemos volver a los moldes añejos y rancios de antes del Vaticano II. Lo que debe permanecer inalterable es el corazón de su mensaje, que es el vino nuevo, pero no los medios u odres
o costumbres y formas para transmitirlo. El modo de transmitir el mensaje y el lenguaje usado deben ser acordes a los signos de los tiempos y no pueden hacerse rígidos e inalterables por las costumbres y el hábito. Cuando la Iglesia se atrinchera en viejas tradiciones que ya no responden a las necesidades de hoy, los odres se endurecen y con la fermentación del mensaje se rompen. Este se pierde y la gente se aleja de la Iglesia. El mensaje de Jesús es el fin, es el vino nuevo, es lo que siempre hay que mantener. Las costumbres son solo medios que hay que mantener en la medida en que ayuden. Pero este tipo de posturas molestaba a los fariseos, a los discípulos de Juan y a varios cristianos conservadores que en nuestros tiempos no son capaces de distinguir entre el fin y los medios. El Concilio Vaticano II fue un intento extraordinario que hizo la Iglesia para mantener nuevos los odres en donde llevar el mensaje de Jesús. Ojalá lo conociésemos un poco mejor. En conclusión, los invito a preguntarnos acerca de nuestra libertad interior y de nuestra capacidad para acoger las enseñanzas de Jesús en odres nuevos. ¿Qué tan flexibles somos? ¿Qué miedos nos impiden dejar odres viejos que dificultan descubrir la extraordinaria riqueza del mensaje de Jesús? Pidámosle a Dios para que sepamos vivir permanentemente en la libertad de los hijos de Dios, a fin de darle a Dios lo que es de Dios y al medio lo que es medio.